Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro Consejo de Maestros en la Misión Centro Oeste del Perú. Estamos ya en la lección número 4 que lleva por título La esperanza del Antiguo Testamento. Muchos cristianos creen que las creencias más relevantes que tenemos pues aparecen a partir del Nuevo Testamento. Una de ellas la esperanza. Desde el Calvario recién tenemos esperanza, pero hemos estudiado esta semana que no solamente desde la época de Cristo, sino mucho más atrás. Para ello tenemos aquí dos amigos, pastor y nuestro querido líder de iglesia, nuestro hermano Ángel, que estará acompañándonos para nuestro Consejo de Maestros. Bienvenido, Pastor Alejandro, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Estamos muy felices, contentos de estar en este medio para poder llegar con un tema muy interesante, debatido, pero que por seguridad que nos va a ayudar muchísimo para poder aclarar algunos conceptos con respecto de la esperanza en el Antiguo Testamento. Especialmente, ahí está lo particular, en el Antiguo Testamento, ¿verdad, hermano Ángel? Porque a veces decimos, sí, todo está en el Nuevo, pero el Nuevo tiene su base en el Antiguo. ¿Cómo está mi hermano Ángel? Coméntenos ahora sí. Sí, gracias por esta oportunidad y poder compartir con ustedes y con la hermandad acerca de este tema que mayormente, como usted lo decía, se ve en el Nuevo Testamento, pero cuando vamos a las raíces, desde el mismo Génesis, el libro de Job, Salmos, Daniel, Isaías, todos ellos, cuando hacemos un estudio más minucioso nos damos cuenta que ellos también hablaron de este mismo tema, de la resurrección y de la esperanza en el Antiguo Testamento. Amén. El texto de memoria está en Hebreos 11, 17 y 19, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Qué tremendo. Ya Abraham ya tenía claro que si era sacrificado Isaac, era Dios también capaz de levantarlo, ¿verdad, Pastor Alejandro? Sí. Podemos también apreciar uno de los libros que es anterior a Abraham. Hay uno más antiguo. Job, por ejemplo. Ajá, muy bien, Pastor. Y es algo que personalmente me llamó la atención con respecto, y siempre escuché que la luz es progresiva. Ese maravilloso Dios nos va dando claridad conforme vamos entendiendo lo anterior y nos va a seguir dando más luz. Algo similar también sucede con los hijos de Dios, a quienes Él escogió. Y podemos ver a Job, cómo Job menciona acerca sobre la esperanza, pero la esperanza de la resurrección en forma personal. Así es. Hermano Ángel, Job 19 es el texto 25, es uno de los versículos que más se pueden leer en epitafios, incluso se comparte mucho en las redes sociales. ¿Por qué es relevante este texto, mi querido hermano Ángel? Sí, el 25, pero el 26 nos aclara más, ¿no? A ver, hermano, por favor, léalo. Por ejemplo, el 26 dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, él lo que enfatiza Job es hablando de forma personal, dice mí, o sea, un pronombre posesivo, ¿no? Así es. Entonces dice, después de deshecha esta mi carne, o sea, para que su carne sea deshecha, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que morir, ¿no? Entonces tiene que ir al descanso, y él dice, y después de deshecha mi carne, dice, veré por mí mismo, ¿no es cierto? Dice, en mi carne he de ver a Dios. Cuando comparamos este texto con Juan 1:18, nos dice pues Juan que nadie ha podido ver a Dios. Así es. Pero Job está afirmando que él lo va a ver. Es decir, Job está hablando implícitamente de la esperanza de la resurrección. Amén, tremendo. Sí. Pastor Tupayachi, yo sé que mi Redentor vive. Ajá. Y que al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25, y como decía mi hermano Ángel, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job, como usted decía, el primer libro de la Biblia. Ajá. Y ya
se tenía claro desde esos momentos, el pueblo de Dios, de donde viene la simiente de la mujer, este principio de la resurrección. Job lo menciona, pero recordemos de que esta esperanza se dio en el Génesis. Así es, nuestros primeros padres. Y Adán como Eva lo recibieron. Y ellos esperaban este acontecimiento ya, a menos Eva. Ella creyó que su primer hijo, Era el de él Mesías. iba a venir el Redentor. Es decir, porque Eva sabía muy bien que había desobedecido y como consecuencia tenía que morir. Así es. Pero cuando el Señor le dio la esperanza a ella de un Redentor, entonces ella confió. Pero ¿qué sucedió? Cuando el hombre se aleja de Dios, se olvida de muchas cosas y entonces comienza a dar conceptos desde punto de vista racional, personal. Y esto hace de que se deje de lado lo que dice Jehová, lo que dice la palabra, en lo que dice el hombre. Y yo lo que hoy en día todos tenemos. Y entonces al entrar ya a este estudio, nos quedamos convencidos, seguros de que siempre hubo esperanza. Muy bien. El hermano Ángel, bueno, hemos estudiado un poco de Job en la lección de esta semana, pero también en los Salmos también encontramos una inferencia muy importante con respecto a la resurrección. Por ejemplo, mi hermano Ángel, Salmos 49:15, ¿no? Y el Salmo 71, Pastor Tupayachi, si por favor nos podemos ubicar ahí y repasar un poquito, porque es relevante también que los Salmos, ¿no? Que es un libro que en realidad ha pasado de generación en generación, hay poesías, pero también podemos rescatar principios importantes de la esperanza en el Antiguo Testamento. Mi querido hermano Ángel. Claro, dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Cuando dice, pero Dios redimirá, esta palabra o este término que a veces no es tan comprendido, la palabra redentor significa, viene del término hebreo goel. El Goel. El goel, que significa pariente redentor. Es decir, que cuando una persona en el Antiguo Testamento se esclavizaba porque no tenía los recursos económicos, entonces tenía que venir un pariente, el más cercano, y tenía que volverlo a comprar, es decir, a redimir. Así es. Un ejemplo lo tenemos en el caso de Booz con Ruth, pariente más cercano. Ahora, para nosotros, ¿cuál es el pariente más cercano? Jesucristo. ¿Verdad? Se hizo como nosotros. Nuestro hermano, ¿verdad? Pero aquí en Salmos, él dice, el salmista dice, Dios redimirá mi vida del Seol. Otra palabra. ¿Cuál es el Seol, mi hermano? El Seol, ¿no? Otra palabra hebrea para definir lo que es, en nuestro término en español, lo que es la sepultura, el lugar donde van los muertos. La tumba, en otras palabras, ¿no? Entonces, él dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Así es. La muerte tiene poder ahora sobre nosotros, ¿no? Como consecuencia del pecado. Pero él dice, mi Dios me va a redimir, me va a defender, me va a volver a la vida, porque él me tomará consigo. Qué bárbaro, ¿no? Tremendo Sí. principio. Claro, y no lo había visto, la verdad no lo había visto de esa forma, pero cuando estaba estudiando esto, claro, no es que más luz, sino que estoy entendiendo un poco más a lo que Dios dice a través de estos hombres que escribieron su palabra. Estamos escudriñando, ¿no? Que es un principio importante. Así Pastor es. Tupayachi, y el Salmo 71, ¿qué nos muestra y qué nos hace ver de la resurrección? ¿Qué principio importante nos va ayudando a entender el Salmo 71? Vamos a ver la riqueza que se encuentra en los originales. Ya sabemos que cuando se traduce se pierden muchas cosas, sobre todo lo que quiso decir el autor. Y no solamente sucede con la Biblia, sino también con muchas traducciones. Se pierde a veces el sentido, ¿no? Lo que quiso decir, ya sea el poeta, ya sea el escritor, etcétera.
Quiero leer Salmo 71:20. Dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males. Es decir, el salmista, él es consciente que en su caminar por esta tierra, y como todos nosotros, ¿qué es lo que vemos? Vemos sufrimientos, vemos angustia, dolor, problemas, vemos depresión, vemos angustias. Así es. Pero sigue diciendo, volverás a darme vida. Es decir, en medio del dolor, sufrimiento, él tiene la seguridad que él, ¿quién es ese él? Que volverá a darme vida. Sigue diciendo, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aquí hay dos términos que yo sé que los hermanos lo han estudiado, pero es bueno mencionarlo. El término hebreo Alá, que significa, como ya lo hemos leído, levantar, pero también significa subir, ascender. Y el otro término que es abismos de la tierra, abismo, que viene del tejón o teón, ¿no? Fondo, profundidad, es decir, tumba. Entonces, cuando el salmista dice, y de nuevo me levantarás, tiene la convicción, la seguridad que el Señor lo va a subir, lo va a ascender de la profundidad, es decir, de la profundidad del abismo, de la muerte, de la tierra. Amén. Qué lindo, pastor. Parece, y lo que me llama la atención, pastor, es que, y este está en mi versión, dice acá, oración de un anciano, o sea, una persona que está pasando ya sus últimos días, pero no está desesperado, ¿no? Qué hermoso, ¿verdad? Hermano Ángel, este salmo de repente, ¿qué le llama también a usted la atención? Claro, dice aquí, volverás a darme vida. Para volver a dar significa acá que ya la tuvo antes, ¿no es cierto? Dice, volverás, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Cuando vemos el caso de Jonás, más adelante, ¿no? Dice que él estuvo en el vientre de ese pez grande. Entonces, él también lo compara, dice que él estuvo en las entrañas, en la profundidad, no de las aguas, sino del abismo, dice, ¿no? Y desde allí fue levantado. Lo mismo, y Jesús también habla de eso, ¿no? Como Jonás, dice, estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también será el Hijo del Hombre. Entonces, tenemos la certeza de la esperanza de estos hombres en el Antiguo Testamento. Se refleja en el Nuevo y viene para nosotros. La esperanza que, o sea, trayéndolo para colación en nuestras vidas, siéndolo práctico, cómo esa esperanza puede influenciar nuestra vida, nuestra religiosidad, si se quiere, y también con nuestros familiares, con las personas con quien tenemos contacto. Muchas gracias, hermano Ángel. Pastor, vamos a ir a Isaías. Hay otro, porque estamos viendo un desarrollo teológico a través del Antiguo Testamento, Job, Salmos. Vamos a saltar a Isaías, capítulo 26. Ahí llama la atención, Pastor Tupayachi, digamos así, dos versículos parecidos, pero contrarios por otro lado, ¿no? Que nos hacen ver. Sí. Pastor, por favor. Podemos leer, a ver, Isaías capítulo 26, versículo 14, ¿no? Sí, rápidamente vamos a buscar. Voy leyendo con ustedes, dice así, el verso 14, dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, los destruiste y desvaneciste todo su recuerdo. Saltamos al 19, dice, tus muertos vivirán, ahora viene el otro grupo, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo. Ya hemos estudiado la lección pasada, ¿no? Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra entregará sus muertos. Amén. Qué maravilloso. Pastor Tupayachi, este capítulo 26 obviamente viene después del capítulo 25, que habla acerca del cántico de alabanza, donde se habla que destruirá la muerte para siempre, que Isaías es el apocalipsis del Antiguo Testamento. Pastor, explíquenos por favor esto para que mis hermanos quede clarito esta visión o este principio importante que está dando Isaías acerca de la resurrección. Este es uno de los versículos, es muy trascendente y muy importante.
porque tiene que ver justamente con la esperanza gloriosa de la resurrección. Y donde lo va a enfatizar más adelante el libro de Daniel. Por eso que mencioné cómo la luz cada vez va en aumento. Y cuando Isaías lo menciona, él va a enfatizar, menciona de dos grupos. Así es. De aquellos que desobedecen a Dios y aquellos que confían en el Señor, que confían en su palabra. Y en este grupo dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, esperanza gloriosa y a través un futuro brillante para todos aquellos que esperamos, como lo dijo también Ángel, esperamos, ¿no?, con la seguridad de que Él nos resucitará. ¿Quién? El pariente cercano. ¿Y quién es el pariente cercano? Nuestro Señor Jesús. El Mesías, Jesús, quien murió y resucitó. Amén. Qué categórica es la palabra de Dios. Mi querido hermano Ángel, vamos al último, por cuestiones de tiempo, vamos a avanzar un poquito. Vamos a Daniel capítulo 12, que mi pastor Alejandro ya nos dejó ahí la tarea. Vamos a Daniel capítulo 12. Y vamos para nosotros los adventistas, el libro de Daniel pues es nuestro fundamento. Acá está nuestra partida de nacimiento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Apocalipsis capítulo 10. O sea, estamos en ¿cómo se dice?, en nuestro terreno. Este es nuestro libro que fue dulce en la boca y amargo en el vientre. Llegamos a Apocalipsis 12, cierra este capítulo, epílogo de este libro, con algo importante. ¿Podría leerlo, mi querido hermano, especialmente los primeros versículos en Daniel 12? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está el punto que trae a colación la lección. Dice que unos serán levantados para vida eterna y otros para muerte y confusión perpetua. Aunque claro, los adventistas hablamos de otro tema que tiene que ver con la resurrección especial, pero básicamente aquí es lo que está hablando de que van a haber dos resurrecciones. Unos serán para vida eterna y otros son para confusión. Lo mismo que estaba diciendo Isaías, ¿no? Isaías hablaba de decir que tus muertos van a vivir, ¿no? Pero en los otros, en los que no eran, entonces dice que ellos van a seguir muertos en la tumba, en el Seol, en el sepulcro. Entonces, esto es lo que está enfatizando Daniel, ¿no? Pastor Tupayach, hermano Ángel, en estos versículos que vamos viendo hasta aquí, se nos muestra principios claves, importantes acerca de la resurrección que ustedes han ido desarrollando tanto de manera personal, de manera también macro, ¿verdad? No solo es un concepto de Job, termina siendo un principio hasta el pueblo final. En el capítulo 2, incluso en el capítulo 12, el versículo 13, ¿no?, cómo cierra el libro, Daniel dice, en cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Solo una pregunta sencilla, porque tiene que ver con el Antiguo Testamento, ¿no? En el concepto judío, hebreo, ¿había la posibilidad de que el espíritu, cuando alguien moría, esté en el limbo, en el cielo, en el infierno, como se dice, ¿no? El pastor Tupayach, usted que ha estudiado de repente más también en ese punto, ¿había esa posibilidad? Porque nosotros hemos entendido en la lección de la semana pasada que esto más es un concepto griego, pero hasta el día de hoy en el concepto de la doctrina judía, ¿no?, porque tenemos parte del conocimiento que ellos nos han dejado bíblico, en el Antiguo Testamento especialmente, ¿hay alguna posibilidad de que haya algún estado de los muertos después de justamente estar muertos? Creo personalmente que ya lo han mencionado en las lecciones anteriores.
cuán difícil que nosotros que venimos con una enseñanza occidental, pues podamos entender la enseñanza oriental, especialmente de los judíos. Así es. Es por eso que Job lo dice claramente, dice, y me levantarás. Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Entonces, con esto está diciendo claramente de que cuando ya uno muere, uno es llevado al descanso como un sueño, el hablar de que su espíritu o su alma está sufriendo es una enseñanza filosófica griega. Especialmente quien lo mencionó fue Sócrates y quien lo escribió fue Platón. Entonces, desde ahí ya podemos ver nosotros, por eso que se nos hace difícil entender el asunto de los muertos. Y aquí también hay un problema con aquellos que sin tener un conocimiento hebreo quieren interpretar la Biblia con su mentalidad occidental y con la enseñanza que hemos recibido desde pequeño, ¿no? Cuando dice que el ser humano pues es alma, es espíritu, y si ha sido una buena persona, va a ir al cielo, y si ha sido una mala persona, está sufriendo, está penando. Pero eso no enseña la Biblia. Así es. Tanto Job, tanto los salmistas, y tanto como Isaías, lo menciona constantemente, de que uno está en la sepultura, uno está en el Seol, hasta cuando el Señor lo levante. Mi querido hermano Ángel, aplicando ya, y con usted la última parte antes de pasar con nuestra querida Leslie, hay muchas personas, ¿no? Muchas personas que a veces han desestimado el Antiguo Testamento. Yo recuerdo alguna vez decía alguien, ya nosotros estamos en un nuevo pacto, ya lo antiguo ya no sirve, ¿no? Pero le digo, hermano, entonces tu Biblia cómprate la mitad, ¿no? Porque está allí, ¿no? Dice el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué peligros o qué considera que es para nosotros, porque es relevante para nosotros en todo caso, considerar los principios del Antiguo Testamento, especialmente para esta época, mi querido hermano Ángel? Bueno, Jesús dijo al respecto, si creyeres a Moisés, me creyeres a mí, porque de mí escribió él. Amén. Tenemos que ir al Antiguo Testamento. Para entender el Nuevo tenemos que entender, leer y estudiar el Antiguo. Si no, es difícil, no vamos a poder. Y como usted lo mencionó, Timoteo, ¿no? Toda Escritura, y ahí viene también la parte, ¿no? Toda Escritura es útil, toda, no tenemos que dejar nada, ¿no? Para enseñar, para redaguir, para aprender. La fuente está en el Antiguo Testamento. Y esta lección, esta semana, hemos ido allá, a las raíces, ¿no? A Job, a Abraham, a David, Daniel, Isaías, todos ellos nos están hablando ya de esa esperanza. Amén. ¿Cierto? Muchas gracias, querido pastor Alejandro, querido hermano Ángel. Quedamos ahora con Leslie para la parte misionera y sigamos estudiando nuestra lección y sigamos preparándonos para llevar más personas al reino de los cielos. Del 5 al 12 de noviembre vamos a estar con una semana sumamente especial, la semana de siembra y cosecha Yo Voy, así que prepárate para que puedas disfrutar de la mejor manera de ella. Asimismo, te hago recordar que estamos hablando acerca de puntos importantes a considerar para poder llevar más personas a los pies de Cristo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que la oración es muy importante, pedirle al Espíritu Santo que Él pueda abrir nuestros corazones y nuestros ojos para la misión, y también estuvimos comentando acerca de poder pensar en 10 personas importantes que no conocen acerca de Cristo y orar por ellas. El día de hoy te traigo 3 puntos también importantes que tú tienes que considerar para poder llevar a más personas a los pies de Cristo, y uno de ellos es poder ser un buen amigo. Quizá tú te estás preguntando, pero ¿por qué esto es tan importante? Nosotros tenemos que siempre reflejar el carácter y el corazón de Dios con otras personas. Recordemos que ese es otro de nuestros objetivos aquí en la tierra, poder tener el corazón semejante al de Dios, y recordemos que Dios es la máxima expresión de amor. Así que nosotros seamos buenos amigos, seamos buenos vecinos, pensemos siempre en ellos, en sus necesidades, en cómo nosotros podemos también
ayudarlos, seamos siempre serviciales. El siguiente punto es, ya tienes tú una lista de 10 personas por las cuales estás orando por ellos. Te invito a que tú puedas contarle esto a tu grupo pequeño y que les pidas que juntos puedan orar por estas personas. Recordemos que la unión hace la fuerza, así que juntos oren por estas personas para que ellas puedan conocer y pronto entregar también sus vidas a los pies de Cristo. El último punto del día de hoy es que tú puedas dedicar tiempo de calidad a estas personas. A quizá uno de esta lista que tú tienes de amigos, que tú puedes pasar un tiempo con ellos, que tú hagas propicia una actividad de la afinidad de esta persona. Quizá puede ser un deporte, una comida u otra actividad que tú puedas realizar con él o con ella para que puedas reforzar estos lazos de amistad, de confianza. Recordemos que por sobre todo nosotros tenemos que seguir y aplicar el método de Cristo, y esto es poder ser también buenos amigos y por sobre todo cultivar la amistad y la confianza antes de poder hablarle a otra persona acerca de la importancia de seguir a Cristo en esta vida. Estos han sido los tips del día de hoy y te espero la próxima semana para más tips.